Bienvenido, hermanos, un día más. El tema que nos ocupa hoy es un tema de vital importancia. Estamos hablando de la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Para todo aquel que no sepa de qué hablamos. La Eucaristía es el sacramento de los sacramentos, donde Cristo instituyó este culto para que usted y yo seamos salvos y tengamos vida eterna en Él. Muchos hermanos protestantes, no católicos, tratan este sacramento como un mero símbolo. Hoy vamos a ver con la escritura si es símbolo o no es símbolo. ¿Qué es lo que creían los primeros cristianos? Pues lo vamos a ver. Primeramente, hay que decir que fue instituido por Cristo. Y si yo le creo a Cristo, yo creo que Él instituyó este sacramento para que tú te salves y yo me salve. Una cosa que fue lo que me cambió radicalmente mi manera de pensar en el tiempo que yo estuve de pentecostal fue la Eucaristía. El católico, esto lo quiero remarcar muy bien, el católico que entiende, que comprende, el católico que hace lo que Cristo dice y el que lo cree, no se va de esta Santa Iglesia. Una cosa es ser creyente y otra cosa muy diferente es ser un creyón. Yo le creo a Cristo y a su iglesia, no creo a ningún buscón que me diga lo contrario de lo que dice Cristo y lo que dice su iglesia. Vamos a leer la institución de la Eucaristía. Vamos a leer el Evangelio según San Mateo, capítulos 26, versículo 26 en adelante. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a sus discípulos, dijo: Tomad y comed, esto es un símbolo, ¿verdad? Ay, perdón, me equivoqué. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Ahí Jesús no nos habla que sea un símbolo o que sea una representación. Sigamos. Tomó luego una copa y después de dar las gracias, se la pasó diciendo: Bebed de ellas todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada para perdón de los pecados. Ahora yo te pregunto a ti, hermano evangélico, hermano protestante, ¿la sangre de Cristo fue derramada simbólicamente? Para nada. El Señor nos habla que tenemos que ingerir su cuerpo y su sangre. La palabra usada en hebreo, en arameo, porque claro, Cristo no habló ni en griego, ni en latín, y mucho menos en español. La palabra usada del Señor para cuerpo fue la palabra sarx, que quiere decir cuerpo, pero no un cuerpo separado del alma, un cuerpo independientemente de la sangre, sino esa palabra delimita todo el ser: cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Te suena eso, hermano católico? Eso es lo que enseña la Iglesia cuando nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo, que ahí encontramos su carne, su sangre, su alma y su divinidad, su ser completo. Cristo no está dividido. Cristo en su ser completo viene a usted para configurarlo aún más a Él. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 6. Vamos a poner un poco en contexto todo esto.
Cristo ya andó sobre las aguas, alimentó a más de 5.000 personas. Dicen los expertos que entre mujeres y niños podrían haber unas 10.000 personas. Cristo mostró que Él puede hacer con la materia lo que Él quiera. Él es Dios y si Él lo dice y si Él lo hace, eso es posible. No importa que yo no lo entienda. Yo no entiendo en mi razonar humano como una persona con 2 o 3 panes, con 2 o 3 peces, da de comer a una multitud de 10.000 personas. Pero si Él quiso, Él lo hizo y escrito está. Él lo hizo y yo lo creo. Juan, a diferencia de los 3 evangelios sinópticos, Juan no nos habla de la cena pascual, ¿verdad? De la institución de la Eucaristía. Juan murió allá por el año 100. Seguramente este apóstol ya leería los escritos de Mateo, de Marcos y de Juan. Él no, él no se entretuvo en escribir algo que ya por 3 evangelios ya estaba escrito. Y fue a una parte fundamental, a donde el mismo Cristo explicó que era la Eucaristía. Vamos a ver lo que dice el Evangelio según San Juan. Lo vamos a leer desde el versículo, vamos a leerlo desde el versículo 41. Los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Y se preguntaban, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Jesús le respondió, no murmuréis entre vosotros. Si el Padre que me envía no lo trae, y yo le resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Todo lo que escucha al Padre y aprende, vendrá a mí. No es que alguien haya visto al Padre, el único que ha visto al Padre es el que ha venido de Dios. En verdad os digo, que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Cristo nos está mostrando cómo un pan físico alimentó al pueblo de Israel. Un pan que era ya prefigura de ese pan que nuestro Señor Jesucristo nos iba a dar. Y sigue diciendo, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne. De nuevo, aquí la palabra carne. Como ya hemos dicho, todo su ser completo. Muchos dicen, entre los protestantes y muchos católicos, yo he llegado a escuchar, cuando vamos a misa, el Padre se toma el vino. A nosotros solo nos da el pan. ¿Ve? Razonamientos infantiles. Se fijan en lo que no tienen. Usted cuando come de ese pan o se toma fuera una gotita de ese vino, usted recibe el Cristo completo. Usted no recibe por un lado su carne y por otro lado su sangre. Tenga la seguridad que usted recibe al Cristo completo. Seguimos. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos. ¿Puede este darnos de comer su carne? Esa misma pregunta se hacen muchos protestantes que no aceptan las palabras de Cristo. Eso me recuerda ¿a qué? Me recuerda al pasaje de Lucas 6:46, donde dice el Señor, ¿por qué me decís Señor, Señor,
y no hacéis lo que os digo. Muchos evangélicos le dicen Señor, mi Dios, pero realmente no le creen, no le creen. Una cosa es creer en Jesús y otra cosa muy diferente es creerle a Jesús. Discutían los judíos cómo poderse darnos de comer su carne. Jesús les dijo, en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Dicen teólogos expertos en escritura que cuando Cristo repite por 3 veces sobre un tema, tienes que saber que no te quepa duda. El Señor no va a perder su valiosísimo tiempo en repetirte algo que es falso o algo que no tiene importancia ninguna. Sigamos. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, y yo mismo por el Padre también. El que coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como aquel que comieron vuestros antepasados y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Muchos de sus discípulos al oír le dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? De nuevo vemos la incredulidad de discípulos de él que iban siguiéndolo. Esa nueva enseñanza de Cristo divide, como hoy mismo divide a millones de cristianos, porque unos creen en la presencia real de Cristo, nosotros los católicos, y otros cristianos que niegan tal enseñanza. Pero Jesús, sospechando que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Muchos van a sacar de contexto ese texto, diciendo, ven, lo que él dice es la palabra de él. Nos tenemos que nutrir de la escritura. No está hablando de una forma real, que tengamos que alimentarnos de él de una manera literal. El Señor aquí nos dice eso, hermano. Jesús aquí, como igual San Pablo le escribió a los romanos, es que el Espíritu lo entiende. El hombre carnal no entiende, no comprende este mensaje, porque este mensaje se recoge por fe. Los protestantes dicen que ellos viven por fe. ¿Dónde está esa fe? Porque no le creen a Cristo. Los católicos somos los verdaderos cristianos que vivimos por fe. ¿Por qué? Porque ni usted ni yo comprendemos ese misterio de amor de nuestro Señor Jesucristo. Un Dios que no cabe en el universo entero se encarnó en el vientre de María y de nuevo, repitiendo otro milagro, se quedó con nosotros en un trozo de pan. Qué maravilla, ¿verdad? Qué gran muestra de amor de nuestro Señor Jesucristo, que nos prometió que estaría con nosotros hasta el último de nuestros días. Y dice más abajo, en el versículo 64, pero hay entre vosotros algunos que no creen, y muchas personas que estarán viendo este vídeo, seguro no creen lo que yo les estoy diciendo, y tampoco creen lo que dice la Escritura y lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio
¿Quiénes eran los que no creían? ¿Quién era el que lo iba a entregar? Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Yo te hago una pregunta a ti, hermano protestante, y quiero que seas honesto. Que seas honesto primeramente contigo y honesto también con Dios. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a viajar 2000 años atrás y vamos a pensar que usted y yo estamos delante de Jesús en esa multitud, escuchando a Jesús decir que tenemos que alimentarnos de su carne y de su sangre. ¿Usted se quedaría con Jesús o usted se marcharía? Si usted no cree en esta enseñanza, usted se marcharía detrás de los judíos, abandonaría al Señor. Por mucho que usted me diga que ama al Señor, usted no cree que el Señor pueda hacer este milagro. Como muchos cristianos que solamente siguen a Cristo detrás del milagro. Pero cuando el Señor nos habla sin equivocación, nos dice por 4 veces, no una, ni dos, ni tres, por 4 veces, que debemos de comernos su cuerpo, su carne, su sangre. Si vemos, si leyéramos esta escritura en griego, el Señor por 3 veces nos usa el verbo para decir que nos tenemos que alimentar de él, el verbo griego fago. Fago quiere decir literalmente comérnoslo, ingerirlo, alimentarnos de él. Pero el Señor no se queda ahí. El Señor ve la cara de sorpresa de sus discípulos y de esas personas contadas por miles que lo seguían y lo miraban con sorpresa y discutían entre sí. Y el Señor no bajó el tono del discurso. El Señor no suavizó el tema. Todo lo contrario. El Señor enfatizó. Usó una palabra mucho más cruel, mucho más cruenta. Una palabra más clara para que no hubiera duda de lo que él estaba diciendo. La palabra para comer la cambió. Cambió fago, comer, la cambió por trogo. ¿Qué significa esto? El Señor se volvió más virulento. El Señor dijo, quien no me mastica con sus dientes, quien no me muerde, quien no me tritura con su boca, ese conmigo no tiene parte. Quien come y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Hermano protestante, ¿usted cree que eso es un juego? ¿Usted cree que tener vida eterna es una tontería? ¿Usted cree que va a tener vida eterna sin Eucaristía? Que ya hablaremos más adelante, donde se encuentra en la Escritura la palabra Eucaristía. ¿Usted cree que esto es un juego? Es más fácil creerle a un pastor, a un buscón, que creerle a Cristo. Fíjese la forma de vivir la Eucaristía que yo tenía en una secta. Era una cosa que no se observaba. Se podía realizar cada 3 meses, cada 4 meses, como una cosa sin observancia, una cosa sin importancia. El Señor nos habla de un pan vivo, que es el mismo, un pan vivo. Y a nosotros nos enseñaban en esa secta pentecostal que eso era un mero símbolo,
que eso que hacen, lo que hacen los católicos, eso es un sacramento y eso no está en la escritura, y eso es una mentira, es una patraña de los católicos. Nos daban un pequeño vasito con un poquito de vino y nos daban un trocito de pan más o menos de este tamaño. Iba un hermano con un plato y lo iba repartiendo, y cada hermano recibía ese trocito de pan. Un pan de supermercado, un pan que puede valer 1 euro, ese pan. Un pan muerto, no es el pan, no es el pan vivo bajado del cielo, hermano. Entre tú y yo, te dieron gato por liebre. Te dieron gato por liebre. ¿Sabes por qué? Porque no es lo mismo recibir a Cristo, ahora lo vamos a ver, si es bíblico, que tenemos comunión con Él, o no lo es. ¿A quién le vas a creer, hermano? ¿A un buscón? ¿A un charlatán? ¿Que va a terminar con tu poca fe? ¿Que se va a aprovechar de tu ignorancia? ¿Una persona que lo que va a hacer es a contribuir al trabajo de Satanás, que no es otro que de matar, robar y destruir, llevar al género humano a la destrucción? No tiene color, hermano, no tiene color. Un simple detalle. Los satanistas, los satánicos, cuando quieren celebrar misas negras, fíjese qué curioso. Una persona que se llama cristiana no cree en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Pero un satánico que no tiene nada que ver con nosotros es totalmente contrario a nosotros. Nosotros amamos a Cristo, amamos la vida, amamos la luz que es Cristo. Ellos aman al enemigo, le rinden culto al enemigo. Ellos son capaces de pagar miles de dólares, miles de euros. ¿Para qué? Para que alguien vaya a una misa, haga como el que quiere comulgar, comulgue en la mano, se la lleve, haga un simulacro de que va a ingerirla y se la guarda. Acude al brujo y el brujo le paga un montón de dinero por ese trocito de pan que usted no le trae a Cristo. Luego, ¿qué hacen con esa Eucaristía en los cultos satánicos? Pues defecan en ella, orinan en ella, la cogen en manos y la insultan. ¿Por qué? Porque un satánico, un brujo, sabe realmente que ahí está nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué culto celebraba la iglesia en sus inicios, en la iglesia primitiva. Podemos leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Vamos a ver si ese culto era un culto pentecostal, testigo de Jehová, adventista. Vamos a verlo. ¿Qué hacían esos primeros cristianos en sus cultos? Fíjense qué interesante lo que hacían los primeros cristianos. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. Nosotros nos mantenemos en una enseñanza constante. ¿En quién? En los verdaderos ministros, en los verdaderos sucesores de los apóstoles. El católico cumple con esta parte de la escritura. Usted que va a una secta no cumple con ese precepto,
usted va, que le enseñen, pero no los sucesores de los apóstoles. Sigamos. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Bastante parecido, ¿verdad?, a una misa. La enseñanza, por ejemplo, la primera parte de la misa, liturgia de la palabra. En la comunión, todos los hermanos tenemos una oración común, que es la oración de la iglesia. Y en la fracción del pan, fraccionar el pan, sinónimo de la Eucaristía. Y en las oraciones, cuando nos reunimos los cristianos, todos reunidos, es el sacerdote el que eleva nuestras oraciones y las presenta al Señor. Vean ese culto, un culto que era enfocado a Cristo, a la fracción del pan. No son como esos cultos protestantes donde el centro del culto es usted, donde lo único que le importa es que usted esté a gusto. Cantarle las canciones que a usted le guste, calentarle el oído, abrazarlo mucho, ¿verdad? Nuestros curas no son tan efusivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo está enfocado a usted, para que usted se sienta a gusto, para que usted venga el próximo domingo y diezme. Estupendo por estos pastores. Sinceramente, lo hacen muy bien y nadie se da cuenta de sus engaños. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta el apóstol San Pablo. Ya hemos visto que los apóstoles, esos primeros apóstoles, creían en las enseñanzas de Jesús y en su presencia real. Vamos a ver Pablo si había recibido esa enseñanza o no. Recordemos que Pablo no conoció personalmente a Cristo. Y vamos a ver si esos 12 apóstoles enseñaron a Pablo esta creencia o no. Vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16. Podemos leer mejor desde el 14. Por eso, queridos, huid de la idolatría. Os hablo como a personas sensatas. Juzgad vosotros lo que os digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Qué nos está diciendo aquí San Pablo? Que al ingerir ese pan, al bendecir esa copa, estamos ingiriendo al mismo Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Fíjate qué importante. Imagínate que estás frente a Pablo. Imagínate que estás junto a Pablo y Pablo te dice a ti, hermano protestante, a ti, te dice, hermano protestante, ¿acaso esto no es la sangre de Cristo? Hermano protestante, ¿acaso esto no es el cuerpo de Cristo? ¿Qué más literal lo quieres? ¿Qué más literal lo quieres? No se puede ser más literal. O lo tomas o lo dejas. Al final del capítulo 6 de San Juan, el mismo Jesús se dio la vuelta y les preguntó a sus apóstoles, ¿y ustedes os vais también con ellos? ¿Y qué dijo Pedro? Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eso mismo digo yo, eso mismo dicen todos los católicos que creen en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Señor, si tú lo dices, aunque yo no entienda,
Aunque yo no lo entienda, yo lo creo, porque tú eres Dios y me amas. Y lo que haces, lo haces por mi bien. Hay una frase que me encanta de San Agustín. Esta se la dejo con todo mi cariño y todo mi amor a mis hermanos protestantes que vean este vídeo. Dice, si lo que tú dices que es Dios y lo entiendes, si lo que tú dices que es Dios lo entiendes y lo comprendes, entonces eso en lo que tú crees no es Dios. Dios en sí mismo es un misterio. ¿Cómo vamos a entender ese misterio de amor? La Iglesia llama a este cambio en las especies eucarísticas. Permítame que lo lea porque se me traba la lengua. Se dice transubstanciación. ¿Qué es lo que enseña la Iglesia con esto? Transubstantación. El pan y vino que es bendecido cambia la sustancia, se convierte literalmente en la carne y la sangre de Cristo. Lo que usted ve es pan, pero si lo miráramos con los ojos del Espíritu, entonces ya no veríamos pan, sino veríamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Un hecho bastante explícito de lo que nosotros creemos. Los católicos no nos basamos nuestras creencias en milagros, pero para muestra puede valernos un botón. Existe un milagro que se llama el milagro del anciano. Ocurrió sobre el año 700, o sea, principios del siglo VIII. Existía un sacerdote. Ese sacerdote no creía en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, en la Eucaristía, y pensaba colgar los hábitos. En una de sus últimas misas celebraba la Eucaristía y después de la plegaria eucarística, cuando hizo la elevación, en sus propias manos ese trozo de pan se hizo un trozo de carne. ¿Sí? ¿Cómo me oye? Un trozo de carne, pero no cualquier carne, no de cualquier parte de nuestro cuerpo. No se convirtió en un pie, no se convirtió en una mano, ni en un ojo, ni un trozo de cráneo. No. Nuestro Señor es muy sutil. Se transformó en un trozo de corazón humano. Ese corazón, esa misma Eucaristía se conserva aún en nuestros días en este pueblo, lanciano. Hace unos escasos 50, 60 años, porque usted dirá, eso puede ser una invención de la Iglesia en aquel tiempo. No, todavía se conserva esa Eucaristía. Como curiosidad te contaré que la Eucaristía es redonda, pero justo en el centro era donde se había hecho carne. O sea, ese trozo de corazón se había fusionado a ese pan. Cosa que con nuestra tecnología, con todos los adelantos que hay hoy en día, eso no es posible, fusionar un trozo de carne a un trozo de pan. Eso ni ha existido ni existirá. Muchos científicos de hoy, de nuestros días, siguen analizando
ese trozo de corazón que está insertado, que está fusionado en esa Eucaristía. Han hecho pruebas de grupo sanguíneo y han llegado a la conclusión que es del grupo AB. Según ellos, dicen que ese grupo sanguíneo es muy común en Israel. Y ese corazón, como curiosidad, tenía un alto índice de bilirrubina. La bilirrubina puede aparecer por dos casos. Y seguramente ocurrió por estos dos casos que yo le voy a relatar. La bilirrubina, cuando el ser humano está muy, muy, muy enamorado, cuando una persona siente muchísimo amor, porque Jesús es Dios y Dios es amor, la bilirrubina era patente en esa analítica, por llamarlo así de esta manera. Y también esa bilirrubina aumenta al ser sometido a mucho estrés o a situaciones muy violentas. Voy a dejaros debajo en la descripción del vídeo, os voy a buscar el relato de un científico ateo, el doctor Castañón, que lo que intentó un día fue demostrar que esos milagros eucarísticos que ocurrían en la iglesia eran una mentira, una patraña de la iglesia. Él era ateo y en una ocasión, como ya podréis ver en el link que os voy a colocar ahí abajo de la descripción, se sorprendió. Tuvo que dar al traste con su ateísmo y se tuvo que rendir a la evidencia. Cuando usted no entra por la fe, por la escritura, Dios tiene otros caminos inescrutables, como puede ser a través de la ciencia. Y el Señor tuvo misericordia de este hombre y lo atrajo a él a través del conocimiento y de la ciencia. Él pudo ver, pudo comprobar cómo una Eucaristía, no quiero adelantar mucho, cómo ese trozo de pan se convirtió en un trozo de corazón, y durante el estudio científico ese corazón palpitaba, estaba vivo. Bueno, hermanos, espero que os haya gustado esta pequeña explicación sobre la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Yo por mi parte os veo en mi próximo vídeo, en mi próxima enseñanza, que espero que os sea de mucho provecho, ya no solamente para los hermanos protestantes que puedan ver estos vídeos, sino para que usted aprenda la doctrina católica y aprenda a amar este misterio de amor, la Eucaristía. El Señor te guarde y te bendiga. Nos vemos en el próximo vídeo.